privilegio de poder abrir tu palabra y poder aprender más de ti, Señor. Te ruego que ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender más perfectamente las cosas que nos has dado por pura gracia, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, las semanas pasadas comenzamos con, recuerdan, ¿no? Comenzamos con Efesios. Les soy sincero, había una posibilidad de entrar a Romanos, pero dije no, Romanos está muy complicado. Entonces dije, bueno, Efesios puede ser una buena carta. Hasta que después que entramos descubrí que Efesios era como un mini Romanos, así de difícil está. Entonces son cosas complicadas las que nos vamos a meter. Son cosas profundas, de verdad, complejas. Y le pido a Dios pulmones fuertes para meternos mar adentro y poder salir con una perla de sus tesoros, y admirar su belleza, de las cosas que Él tiene para nosotros. A manera de introducción, quiero recordar algunas cosas en cuanto a la carta y su propósito por el cual Pablo la escribió. Pablo estuvo 3 años como pastor de la iglesia de Éfeso. Y si me quieren acompañar a Hechos 20, por favor. 20, vamos a leer del versículo 26 al 27. Hechos 20, 26, 27. Por tanto, les doy testimonio en este día. Este es un momento en el que Pablo se está despidiendo de la iglesia. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí a declararles todo el propósito de Dios. En estos 3 años, Pablo, todo lo que él conocía, todas las revelaciones que él había tenido de Jesucristo y del Evangelio, todas se las dijo a la iglesia de Éfeso. Después de su partida, ¿a quién dejó? ¿Se acuerdan? A Timoteo, al discípulo Timoteo, el discípulo más fiel de Pablo. Miren cómo se expresa de Timoteo en 1 Corintios 4. 1 Corintios 4. ¿4 qué, perdón? 17. ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios 4, 17. 1 Corintios 4, 17. Por esta razón, les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo del Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. ¿De qué manera Timoteo enseñaba? De la misma manera que Pablo enseñaba. O sea, era el discípulo más fiel de Pablo. Ahora, imagínense la enseñanza de esta iglesia en Éfeso. ¿Qué calidad de enseñanza era? Bastante buena. Bastante buena. Tuvieron a Pablo 3 años. Es la iglesia donde duró más años Pablo. Durante 3 años, Pablo estuvo día tras día enseñando todo el consejo de Dios. Todo. Entonces sí era muy buena. Entonces, ¿por qué escribió esta carta si ya les había dicho todo, ¿no? ¿Cuál creen que haya sido el motivo por el cual Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso? De seguro no era la doctrina, porque él sabía cómo les había enseñado y él sabía a quién había dejado en su lugar. Así que cuando una iglesia tiene una doctrina sana, estoy seguro que nosotros la tenemos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería la preocupación de Pablo? Que permanezca, que permanecieran. Ok, es un Que no punto. enseñaran vanas doctrinas o diferentes. Eso, otro punto. Pero hay un punto primordial por el cual se escribió la carta. Y Alexis ya sabe, porque se lo dije, ¿verdad? No se crean más. A ver, Alexis, ¿por qué? Que vivieran lo que les habían enseñado. Que vivieran lo que sabían. Que vivieran de acuerdo
a lo que ya sabían que eran. La práctica de esa sana doctrina. Efesios 4:1, acompáñenme. Efesios 4:1 dicen: yo pues, prisionero del Señor, ¿qué dice? Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que fueron llamados. Les ruego que vivan de una manera digna a lo que son. ¿A qué voy con todo esto? Este versículo, así enciérrenlo como el versículo central de todo Efesios. Esa es la idea central de Efesios. Vivan lo que ustedes ya aprendieron que son. Vívanlo. Vívanlo. ¿Conoces quién eres en Cristo? Vívelo así. Vive así. ¿Te he enseñado quién eres en Cristo? ¿Has aprendido? Ahora vive de acuerdo a lo que se te ha enseñado en cuanto a lo que eres en Cristo. Enseñanza, práctica. Aprendo, entonces practico lo que he aprendido. Creo que también, aparte de ser el centro, la idea central del libro de la carta a los Efesios, también creo que es el meollo de la vida cristiana, ¿no? Entiendo, entonces vivo. En los primeros 3 capítulos, Pablo enseña y enseña y enseña y enseña todo lo que somos en Cristo. Todo. Entonces ese es el enfoque que vamos a tener sobre esta carta. En los últimos 3 capítulos, Pablo enseña cómo vivir lo que han aprendido. Cómo vivirlo. Bueno, pues ese es el enfoque de la carta, y ese es el enfoque con el que vamos a trabajar esta carta. No, mi intención no es que se llenen la cabeza de pura teología. Sí nos lo vamos a llenar, pero ese no es el fin. El fin es practicar lo que estamos conociendo. Así que, en primer lugar, vamos a aprender quiénes somos en Cristo. Intentaremos explicar punto por punto e intentaré ser lo más claro posible. Y no quiero que se queden con ninguna duda. Creo que aquí estamos abiertos a dudas, ¿no? Pregunten, hermanos. Son temas complejos los que vamos a ver, y aún así puede que yo no tenga todas las respuestas, pero aún así pregunten. ¿Por qué? Porque es indispensable entender lo que somos en Cristo para poder vivir la vida cristiana. Tan importante que Pablo, ahí mismo en la carta de los Efesios, hace una oración al principio. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Eso es lo que está pidiendo. Quiero solamente que lo conozcan mejor. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan, esa es la palabra clave, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder en nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Bueno, esto es también una oración para nosotros, así que vamos a orar así. Bendito Padre, gracias por este pasaje que estamos a punto de entrar. Te ruego que, así como Pablo pidió, también nosotros pedimos que abras nuestro entendimiento para poder entender cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloriosa herencia
que nos tienes para nosotros y cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder. Te lo suplicamos, Señor, para poder vivirlo así, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, si pudiéramos decir en una palabra, ¿qué es lo que todo el mundo quiere? ¿Qué palabras saldrían ahí? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere en todo el mundo? ¿Dentro de la iglesia? Ah, paz. ¿Qué? Riquezas. ¿Qué más? Salud. Salud. Sabiduría. Bueno, todo el mundo no. Ahí está. Todo el mundo. Lo que todo el mundo quiere. Fama, fortuna. Buena fama, fortuna, ok. Buena reputación, ¿no? ¿Qué más? Vivir feliz. Felicidad. Vamos a ponerle en felicidad. Vida, mucha vida. Salud. Éxito. Seguridad. Estabilidad. Prosperidad. Abundancia. Y todos queremos tener una vida plena, satisfecha, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera eso? ¿Conocen a alguien que no quisiera? ¿Que en vez de eso quisiera lo contrario? No, nada, o sea, todos quieren eso. Y podríamos englobar todo esto en una sola palabra. ¿Se imaginan cuál puede ser? Bendición. Quieren ser bendecidos. Entendemos una bendición cuando nos va bien, ¿no? O cuando tenemos salud, o cuando todo está bien. Cuando entendemos una maldición, ¿cómo la entendemos? Oh, no. O sea, que le pase lo malo, que le vaya mal, que se muera, no sé. Entonces, podríamos llamarlo bendición. Y la verdad es que todo el mundo quiere ser bendecido de alguna manera, sea creyente o no. He escuchado a gente no creyente que dice que uno le pregunta, ¿cómo estás? Bendecido. Y yo, fíjate, ni siquiera sabes qué es eso, ¿no? Pero, o ni siquiera crees en Dios, pero ¿por quién eres bendecido? Pero dicen esa palabra casi como la vida me bendice y así cosas así, ¿no? El cosmos. Todo eso. Pero hay una clase de bendiciones, hay una clase superior de bendiciones, que de hecho son tan superiores que hacen, comparadas con las bendiciones que al principio mencionamos, hacen ver estas bendiciones como de hecho maldiciones, ¿no? Estas bendiciones superiores son tan esenciales que si no las tenemos, todo lo demás sería maldición. ¿Cuáles son estas bendiciones? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestro texto comienza con una bendición de Pablo hacia Dios. ¿Cómo puedo? Eso es raro, ¿no? ¿Que no Dios es el que nos bendice? ¿Cómo podemos bendecir a Dios o de qué manera? Bueno, cuando se aplica a Dios es una alabanza, es como decir te adoramos o alabado seas, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el que da las bendiciones, como sigue diciendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y lo primero que quiero notar aquí es el tiempo. Dice que nos bendecirá con toda bendición espiritual, o que nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Cuál es el tiempo en el que está escrito esto? Presente. Nos ha bendecido. ¿Cuál es el tiempo? Pasado. 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 ¿No? Sí, ajá. Simplemente es pasado. Ya nos bendijo. Ya tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿qué tan pasado fue eso? Vamos a entrar en eso en un ratito.
Pero quiero pasarme a lo siguiente. Nos ha bendecido con, dice, toda bendición espiritual. Toda. ¿Qué quiere decir toda? Que no necesitamos ninguna bendición espiritual más. Que nos ha bendecido ya con todo lo que podemos ser bendecidos espiritualmente. Y tercer punto. Estas bendiciones son una clasificación aparte. Estas, como dice, con toda bendición espiritual. ¿Qué diferencia hay entre estas bendiciones espirituales y las que mencionamos al principio? Felicidad, paz, salud, bienestar, riqueza. ¿Qué diferencia hay? Que las de felicidad, paz, riqueza son de aquí del mundo. Ajá, son temporales. Nosotros no aquí en vez de lo que va a suceder ya después de todo. ¿Las bendiciones espirituales son temporales o eternas? Eternas. Las bendiciones espirituales son terrenales o espirituales. Son espirituales. Entonces, cuando pensamos en estas bendiciones, no pensamos o no debemos pensar en que cuando dice toda bendición espiritual, de ninguna manera podemos pensar en mencionamos mucho cuando a alguien le va bien económicamente. Ay, no, es que Dios los ha bendecido mucho. Sí, pero no importa. Esas bendiciones realmente no importan, porque así como puede bendecir al hermano, puede bendecir con riquezas, de esa manera de hablar, a alguien que no es creyente, ¿sí o no? O los creyentes no son, o los no creyentes son ricos. No son ricos, no, son ricos, ¿no? Algunos. Bueno, entonces, aquellas bendiciones no son eternas sino temporales. Aquellas bendiciones no son espirituales sino terrenales. Así que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, no hace falta ninguna. Ahora, ¿quiénes hemos sido bendecidos? ¿Qué es lo que dice ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quiénes somos los que hemos sido bendecidos con estas bendiciones espirituales? Los que estamos en Cristo. ¿Sí? Únicamente. Podríamos decir con toda seguridad que nadie, absolutamente nadie que no esté en Cristo ha sido bendecido con estas bendiciones espirituales. Ahora, ¿cuáles son estas bendiciones espirituales? Vamos a seguir leyendo. Efesios 1, 4 a 14. Esta es la bendición suprema del Padre. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7, la bendición suprema del Hijo. En Él, o sea en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, todas las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, la bendición suprema del Espíritu Santo. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa.
que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, versículo 4 al 6, en Cristo el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. Versículo 7 al 10, en Cristo tenemos redención mediante su sangre. Versículo 11 al 14, en Cristo hemos obtenido herencia y el Espíritu Santo es la garantía de esa herencia. Hoy me concentraré en la primera, en la bendición suprema del Padre. Pero quiero observar algunas cosas antes, como esta. ¿Cuándo nos escogió el Padre? Desde antes de la fundación. En el pasado, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos redime el Hijo? Cuando queremos ser En el presente, y sigue redimiendo, y sigue redimiendo, y sigue redimiendo. ¿Y cuándo se nos dará la herencia de la cual el Espíritu Santo es la garantía? en nuestro amor. El futuro. Esto está interesante, ¿no? Estamos hablando del pasado, el presente y el futuro. Todo. Digo, nosotros estamos encerrados en ese ciclo, en esos tiempos. Pero también hay algo también que notar, ¿no? Y eso es muy evidente, creo. La presencia de la Trinidad. El Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo es la garantía para recibir la herencia. Otra cosa que marcar es que estas bendiciones son exclusivas en Cristo. ¿Cuántas veces pudieron también notar cuántas veces se menciona en Cristo, en Él, en el amado, en Cristo? ¿Pudieron notar cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. 9 veces en estos 10 versículos, 11 versículos. En Cristo, en el amado, en Él, en Cristo, en Él. Por último, ¿cuál es la meta de estas bendiciones? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Su gloria es el propósito final. Su gloria, no nosotros. Nosotros no somos el propósito final por el cual Dios hace las cosas. Es su gloria. Dicho esto, estas 3 bendiciones espirituales superan infinitamente cualquier bendición que le pudiéramos llamar bendición. La superan por infinitamente. Pero vamos a iniciar con la primera. Vamos a volver a leer versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, o sea, en Cristo. Todo comienza con Dios, ¿no? Todo comienza con Él, no con nosotros. Todo comienza con Dios y su soberanía. Todo comienza con Dios y su plan eterno. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Ya lo habían escuchado esto? ¿Ya lo habían escuchado? Levanta la mano, ¿quién había escuchado esto de que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Es una enseñanza increíble. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto de que somos escogidos antes de la fundación del mundo? A ver, alguien que lo diga. Que desde antes que naciéramos, desde antes que existiéramos, desde antes que se hubiera fundado el mundo, Dios ya había pensado en nosotros. Y ni siquiera existíamos, ¿no? Ajá, ni siquiera el mundo, nada existía. Es muy interesante. Ni siquiera existíamos, pero Él ya nos había escogido. La elección
Vamos a ver, tiene varios nombres. Nos escogió, elección, predestinación. Y de hecho, por ejemplo, o Primera de Pedro dice elegidos según el preconocimiento de Dios. E incluso en Apocalipsis lo menciona como aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Ah, sí, o sea, es una doctrina no solo en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento esta enseñanza se empieza a recorrer hacia acá. Ahora, estos elegidos que nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo, estos son un grupo, de hecho incontable, de personas escogidas de entre todas las personas del mundo. La siguiente pregunta es, ¿con qué propósito los escogen? ¿Qué dirían? ¿Cuál es el propósito? Yo no creo con un propósito y es el alabar y glorificar, dar la gloria a Dios. Y hablaba del Evangelio también, ¿no? De lo que pasó con él, de que murió en la cruz. Y regalo por donde sea la palabra de él, el Evangelio. Sí, ok, muy bien. Pablo lo diría de esta forma. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 y 30. Romanos, perdón. Romanos 8, 29 y 30. ¿Quién quiere leerlo? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok. En últimas, si se fijan en el versículo 30 dice, a los que predestinó, esta cuestión de escoger, a esos también llamó. ¿Qué es este llamamiento? ¿Cuándo se nos llama? ¿Cuándo? Cuando creemos. Cuando se nos comparte el Evangelio es el llamado. ¿Crees? Y entonces hay que responder al llamado. Sí, sí creo, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, dice, justificó. ¿Cuándo ocurre la justificación? Cuando creemos también, inmediatamente creemos y somos justificados. Y después dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo ocurre la glorificación? Después Estamos hablando de lo mismo, del pasado, predestinación, llamado y justificación presente, glorificación al último. Entonces, podríamos llamarlo así, sí, como ustedes lo dijeron, es correcto. El fin principal, en últimas, es para glorificar a Dios, ¿no? En nuestra glorificación glorificamos a Dios. Pero también hay propósitos intermedios. Dice el versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a parecer a él. Sí, ese es el punto. Para que se parezcan a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa parecerse a Cristo? Que tengamos la actitud de Jesús. El carácter, la forma de vivir. Dice 1 Juan que el que dice creer en él debe seguir sus pasos, debe andar como él anduvo. Eso significa hacerse conforme a la imagen de Jesús. Es el propósito por el cual Dios nos predestinó para eso. Pero también dice el versículo igual 29, para que Jesús sea el primogénito entre muchos. O sea, es un grupo inmenso de gente, de los cuales Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, es el hermano mayor. Pero si regresamos a Efesios 1, todo esto coincide con lo que está diciendo aquí. Efesios 1.
versículo 4. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí están los propósitos intermedios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Esto no coincide con asemejarnos a Cristo? ¿Cómo es Cristo? Sin mancha. Sí, santo y sin mancha, ¿no? Ah, bueno, pero también dice, versículo 5, que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué es lo que está haciendo? Meternos en la familia donde Cristo es el hermano mayor, donde Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Esos son los intermedios, los propósitos intermedios. Cristo es el unigénito del Padre, el único. Nosotros somos, como dice, adoptados, hijos suyos, adoptados. No somos hijos, nadie es hijo nadie es hijo de Dios hasta que cree en Cristo. Somos hechos familia del Padre. Bueno, entonces Dios escoge, y ese es el propósito, ¿no? Que nos escoge para ser santos y sin mancha. Ese es el propósito intermedio, para ser como Cristo. Entonces Dios escoge desde antes de la fundación del mundo a algunos de entre toda la humanidad, y a estos los predestina, o sea, les marca su destino desde antes, en el pasado, para ser transformados de acuerdo al carácter de Cristo, para ser purificados y apartados del pecado, y para ser adoptados como hijos de Dios y como hermanos adoptivos de Cristo. Y muchos se han preguntado o han dicho, ¿no es injusto? ¿No es injusto que escoja a algunos y a otros no? ¿Qué opinan? Pues según la mente humana puede ser que sí, pero Dios es justo. ¿Okay? Es justo y Él conoce cada corazón, y no es justo tampoco de que todos sean salvos sin creer en el sacrificio que hizo. Bueno, yo lo veo como que si hace uno un cuadro sinóptico y tienes varios caminos en donde unos son salvos y otros no, y otros son predestinados y otros no, todos caen en el mismo saco. O sea, por el camino en el que te vayas, según el mapa mental que tengo, si tú escoges a Cristo, eres salvo. Pero si no lo escoges, entonces ¿para qué te predestinaba? No sé si me doy a Sí. O sea, es como si le regalas unos audífonos a un sordo. Si no los va a necesitar, ¿para qué se los das? Igual si, ¿para qué le das la salvación a alguien si no la quiere? Ok. Hay que aclarar esa idea y vamos a aclararla un poquito más adelante. Está medio revueltos. Bueno, ¿cuál es el fin de los que no son escogidos por Dios? Ya me estoy metiendo, La muerte eterna. Muerte eterna, ¿no? Entonces, digamos que quiero picar la cresta, ¿sí? ¿No es injusto? Digo, los que son salvados, ¿por qué son salvados? Por gracia. Porque Dios los escogió. Y los que van al infierno, Porque Dios no los escogió. en un punto puedo verlo así. Pero a esa gente se le habla la palabra de Dios y se le habla del Evangelio, pero si no entienden, no quieren obedecer, pues ellos sí saben, porque ellos saben que también se van a ir al infierno, porque aquí hay dos opciones: te vas con Dios o te vas con el infierno, al infierno. Si ellos no quieren reconocer que Jesucristo fue nuestro Salvador, pues porque
Jesucristo también tiene el plan de que esa persona, no todos son sus hijos, no todos van a llegar a su presencia. ¿Por qué? Porque es su plan, es su propósito. Eso es, lo último que dices es la clave. Ese es su plan y ese es su propósito. ¿Y alguien puede contra su plan? No. Absolutamente nadie. Ahora, versículo, estamos en Efesios, ¿verdad? Vamos de nuevo a Romanos. Eh, 8:30. A los que predestinó, a esos también llamó. ¿Qué quiere decir esta palabrita de a esos? A los que predestinó. Exclusivamente a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos, exclusivamente a esos, también justificó. Y a los que justificó, a esos, exclusivamente a esos, también glorificó. ¿Se perdió alguien en el camino? No. ¿Se añadió alguien en el camino? No. Eso es duro. Porque puede, de verdad, la gente ha mencionado esta cuestión de la predestinación como Dios es un monstruo. De verdad, es como, ¿es injusto? Por eso lo estoy sacando. Yo digo que es dejar ser a Dios, Dios. Eso es lo que es Dios. Quien tiene todo el derecho y toda la autoridad para hacer lo que quiera con lo que es suyo. Y eso no lo hace injusto. Pero sí hay que declarar algo. Dios no es injusto. No es injusto. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia? Que se cumpla lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Darle a cada quien lo que merezca. ¿Qué merece la humanidad toda? La El muerte. infierno, ¿no? El infierno. La condenación, la ira, muerte, sufrimiento. ¿Por qué? Ese es un punto importante. ¿Por qué se la merece? Porque por la desobediencia de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Por qué? Digo, porque somos pecadores, pero estaríamos muy cortos en decir esto. ¿Hemos ofendido a Dios? A un Dios 3 veces santo, que Él no tolera por ninguna causa el pecado. Y lo hemos ofendido no solo una vez, que eso es digno de muerte, y del infierno una sola vez. Lo hemos ofendido miles de veces. Una vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y seguimos ofendiéndolo. El hecho de escoger a algunos para salvarlos es injusto. Digo, lo justo es mandar todos al infierno, ¿no? Eso es lo justo. ¿Eso es justicia? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Si un asesino fuera a la cárcel y no es para esperar el juicio, lo sacan al juicio y de hecho es el asesino de tu familia, y el juez dice, bueno, soy buena onda, te voy a sacar, dice, eso es injusto. Él se merece más que pena capital, se merece más que eso. ¿Han visto cuando les ponen como 7 penas capitales? Con candelas O sea, ¿qué significa? O sea, es un término simbólico de todo lo que hizo. Pero, y eso es justicia, dar a quien lo que merece. Pero el hecho de escoger a algunos para salvarlos de esa condenación, ¿es injusto? Es misericordia. Misericordia. ¿La misericordia es injusticia? No. Es no justicia, porque no nos está dando lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Por la muerte, pero lo que nos hace es misericordia, y eso no es injusticia de ninguna manera. El hecho de no escoger a los demás y dejarlos para condenación, ¿es injusto? No.
No, es justo. De hecho, es lo justo. Es lo justo. Así que Dios de ninguna manera es injusto por escoger solo algunos. Él es justo y también misericordioso. Ahora, ¿qué lo motivó a escoger a unos y a otros no? ¿Qué lo motivó a escoger a algunos y a otros no? Yo digo, Que tiene pleno conocimiento de la vida de todos y sabe si van a creer o no van a creer, como una película en la que puede ver todas nuestras películas. Ok. Esa es una idea muy, muy común, aunque está errada. Ahorita vamos a ver por qué. yo, ¿cómo es el voto? ¿Cuál es el motivo? El motivo por el que Escogió a algunos. yo digo que pues por eso creó el mundo, ¿no? Porque si lo hubiera creado y no hubiera elegido a nadie, pues no sería el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué lo hubiera creado? Porque nos creó para su gloria. Ok. Para que haya quien lo glorifique. Ajá, si no creó a nadie, Vamos a lo que dice la Biblia. Versículo 5, Efesios 1. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que sigue? Según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Porque él quiso. Solo porque Él quiso. Pero cuando hablamos de según el puro afecto de su voluntad, aquí interfiere nuestra forma de hablar mexicana. Cuando hablamos del puro afecto de su voluntad, hablamos de solo el afecto de su voluntad, del puro, solo. Hablamos de un puro afecto de su voluntad, hablando de pureza, no de solamente eso. ¿No? A mí me pasaba, el puro afecto de su voluntad es como que, más. normal. Sí, sí. Habla de pureza. Por ejemplo, en la Nueva Biblia de las Américas dice, conforme a la buena intención de su voluntad. Solo porque quiso ser bueno. Solo porque quiso ser bueno. Solo porque quiso mostrar su amor. Como dice, en amor nos predestinó, pues su amor. Por cierto grupo. Y no más porque Él quiso. Hacia cierto grupo. Nos escogió. No escogió, y ahí vamos con esta cuestión de esta enseñanza. No escogió a este grupo porque vio en ellos algo bueno, pues aún no habían nacido, ¿no? Y si hubieran visto algo bueno, Dios, entonces no es porque Él quiere, sino en donde descansa la salvación, en lo que ellos hacen. Ya no es porque Él hace, sino porque ellos eligieron creer o porque ellos vieron la vida y eligieron ser como Cristo. No, esa es una idea extraña, fuera de la Biblia. Está lejos de lo que enseña la Biblia. Ahí ya sería como por obra, ¿no? Sí, exactamente. Es una forma rebuscada, confusa de decir, sí fuiste tú. Sí fuiste tú. Gracias a ti te eligió. No. Gracias a que Él quiso elegir, te eligió. No merecemos la salvación más nosotros que un asesino, aunque nunca hayamos asesinado. No, somos iguales. Una vez intentamos poner una gráfica mental, ¿qué tanto peco yo y qué tanto pecó Hitler, no? Dices, pues Hitler pecó más, ¿no? De alguna manera. Pero si nos comparamos con Jesucristo, estamos más del lado de Hitler que de Jesús, créanme. Entonces, ¿qué tanto más pecó Hitler? Como también lo hemos mencionado, Él lo expuso más. Nosotros, ¿qué tanto pensamos en la cabeza? Cosas malas, ¿no? Simplemente Él lo externó más, ¿no? Somos iguales. Escogió a este grupo porque quería mostrar su amor por este grupo. Porque así lo quería y así lo dispuso en su corazón. Así lo quiso. También escogió a este grupo, como dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando, y eso es increíble, cuando los escogidos vieran la gloria de su gracia, lo iban a alabar por esa gracia. Y vamos a decir, Señor, gracias, te alabo, bendito sea el Dios y Padre
porque ninguna de estas bendiciones las merecemos, pero nos bendijo con toda bendición espiritual solo porque Él quiso. Gracias, Señor. Esa es la alabanza que sale de tus corazones. Ahora, ¿quién es este grupo elegido? En cada uno de estos 3 versículos se muestra la respuesta. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. En Cristo. ¿Quiénes pertenecen a este grupo de los escogidos por Dios? Los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Él, los que hemos renunciado a nuestra vida y le hemos entregado nuestra vida a su disposición. Eso significa creer en Cristo. Eso es paradójico, ¿no? Nosotros creemos, nosotros los que creemos ahora, creemos porque fuimos escogidos desde la fundación del mundo. Solo por eso. Y la bendición se aplica hasta que creemos, pero habíamos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Esa es la paradoja, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, pero no habíamos sido bendecidos hasta que creímos. Todo está en Cristo. Todo está en Cristo. Asombroso. Nosotros, los que hemos sido bendecidos con esta predestinación, más bien, nosotros los escogidos hemos sido bendecidos con esta predestinación desde antes de la fundación del mundo. Y no se había aplicado, por así decirlo, hasta que creímos en Cristo. Las bendiciones son hasta que llegamos a Cristo. Esa es la primera de las 3 bendiciones supremas de la Trinidad. Acuérdense, la elección, la redención y la herencia. Todos están encerrados. Híjole, es grande, es grande. Por eso Pablo oraba: Señor, que entiendan todo esto, que lo entiendan. Veremos las siguientes en las próximas semanas. No, solo quiero concluir. Tú que has creído en Cristo, ¿cómo te hace sentir esto? ¿Afortunado? ¿Bendecido? Usando la terminología de este mensaje. Recuerda que en Cristo eres supremamente bendecido, pero que ninguna de las bendiciones ganaste, sino que desde la fundación del mundo Él te quiso bendecir solo porque Él quiso. Tú que has creído en Cristo, que le has entregado tu vida a su disposición, recuerda que Pablo escribió también: te ruego que vivas de una manera coherente a lo que se te ha dado en Cristo. Vivir coherente, como escogido. Esa es la coherencia de lo que está hablando Pablo. Y tú que hasta hoy no te has sometido a Cristo y que te has rehusado a entregarle tu vida a su disposición como Señor, hay esperanza todavía. Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de tu salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay oportunidad todavía. Una cosa real es que no sabemos quiénes son parte de ese grupo de los escogidos. Sabemos que somos hasta que venimos a Cristo. No sabemos. Entonces, si aún no le has entregado tu vida a Cristo, entrégasela.
entrega, Señor. No hay vida fuera de Él, no hay bendiciones fuera de Él, no hay algo bueno fuera de Él. Que vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu amor y gracias porque decidiste amarnos aún antes de la fundación del mundo. Decidiste poner estas bendiciones sobre nosotros antes de conocernos, antes de nacer, más bien, perdón, antes de nacer, pues ya nos conocías antes, Señor. Gracias por que nada de esto lo merecemos y nada hemos hecho para merecerlo y nada lograremos hacer para merecerlo. Nunca será algo merecido, Señor, sino siempre será tu gracia en nosotros. Como Pablo, también yo oro, Señor, para que nos ayudes a entender mejor cada día estas bendiciones y podamos vivir de manera coherente a esta. Y en especial hoy te quiero pedir que nos ayudes a entender la bendición con la que nos has bendecido de ser escogidos por ti desde antes de la fundación del mundo, de entre mucha gente. Somos tan privilegiados, así que ayúdanos a vivir de manera coherente con ese privilegio que nos has puesto a nosotros, Señor, de ser llamados tus hijos. Entonces te lo pido en el nombre de Jesús.